Amy Baker descendió del barco de transporte y sintió que se le encogía el estómago. La Academia de Defensa Galáctica se extendía ante ella como una ciudad de metal flotando en el espacio. Naves de docenas de mundos atracaron en puertos enormes. Extraterrestres de todas las formas y tamaños caminaban por los pasillos. Y en algún lugar de esa enorme estación, pasaría los siguientes 4 años aprendiendo a ser soldado. La niña humana acercó su única bolsa y caminó hacia el mostrador de registro. A su alrededor, los nuevos cadetes se movían con confianza. Un grupo de vidianos pasó a su lado con patas silenciosas, mientras sus garras afiladas resonaban contra el suelo de metal. Sus ojos amarillos seguían sus movimientos como si fuera una presa. Detrás de ellos venían 3 guerreros, cada uno del doble de su altura y cubiertos con gruesas placas de armadura. Un ácido verde goteaba de sus bocas mientras hablaban con voces ásperas. Amy había estudiado todas las especies de la galaxia durante su viaje aquí. Ella sabía que los vidianos eran cazadores en manada que podían desgarrar el acero con sus garras. El tórax podía escupir ácido que se derretía a través de los agujeros del barco. Los altos y delgados etéreos que flotaban cerca podían lanzar minas y aplastar objetos solo con sus pensamientos. Cada una de las especies de esta academia era un depredador natural. Excepto los humanos. A continuación, llamé al empleado del mostrador de registro. Amy dio un paso adelante y entregó sus papeles. El empleado era un sapiriano de piel azul y 4 brazos, con 4 ojos. Miraba sus documentos con creciente confusión. Humano, dijo el empleado lentamente. Hace 3 años que no tenemos a nadie de tu especie. ¿Estás seguro de que perteneces al programa de combate? Sí, señor, respondió Amy. Pasé todos los exámenes de ingreso. La expresión del empleado sugería que pensaba que la prueba debía haber sido un error. Le entregó la tarea de una habitación y un horario de clases. Nivel de dormitorio 7. Tu compañero de habitación es Corín de los clanes ursoides. Procura no ser comido. Amy no estaba segura si estaba bromeando. Encontró su habitación después de perderse 2 veces en la enorme estación. La puerta tenía el doble de su altura y estaba construida para dar cabida a especies más grandes. Cuando la abrió, se encontró cara a cara con la criatura más grande que jamás había visto. Corben parecía un oso cruzado con un tanque. Músculos cubiertos de pelaje marrón que probablemente podrían levantar un automóvil terrestre. Su enorme cabeza se giró hacia ella y Amy vio dientes diseñados para desgarrar carne. Cuando habló, su voz retumbó como un trueno distante. Tú eres el humano, dijo. No era una pregunta. Escuché que estaban enviando a uno de los tuyos aquí. No lo creí. Amy Baker, dijo, tratando de mantener la voz firme. Encantado de conocerlo. Corín la estudió durante un largo momento. Eres muy pequeño y suave. ¿Tienen los humanos alguna arma natural? Tenemos pulgares, dijo Amy. Y podemos lanzar cosas con precisión. La risa masiva de los extraterrestres sacudió la habitación. Pulgares. ¡Qué terrorífico! Hizo un gesto hacia la cama más pequeña que habían instalado para ella. Eso es tuyo. Intenta no hacer demasiado ruido cuando llores hasta quedarte dormido. Amy desempacó sus pocas pertenencias mientras Corín observaba divertido. Colocó su tableta en el escritorio y comenzó a revisar el horario de clases del día siguiente. Entrenamiento de combate a las 6, estudios tácticos a las 9, sistemas de armas a las 13. Cada clase está diseñada para convertir a los cadetes en guerreros. ¿Por qué estás aquí, pequeño humano? Corín preguntó. Tu especie no tiene garras, ni colmillos, ni armadura, ni veneno. No puedes volar, ni respirar fuego, ni doblar minas. ¿Qué podrías aportar a la defensa galáctica? Era una pregunta que Amy se había hecho muchas veces durante el largo viaje hasta aquí. El gobierno de la Tierra había luchado durante años para que los humanos fueran aceptados en la academia. Todas las demás especies los veían como presas débiles.
La comunidad galáctica toleraba a los humanos porque eran útiles para tareas simples, pero nadie esperaba que fueran soldados. Quiero proteger a la gente, dijo Amy simplemente. Todas las personas, humanas y no humanas. Corinne emitió un sonido que podría haber sido de aprobación o podría haber sido el aclarándose la garganta. Noble. Tonto, pero noble. Aprenderás rápidamente que la nobleza no detiene las garras, ni el ácido ni los ataques psíquicos. La mañana siguiente llegó demasiado temprano. Amy llegó a la sala de entrenamiento de combate y encontró a otros 40 cadetes ya calentándose. Ella era el único humano en una habitación llena de depredadores naturales. El instructor era el comandante Stus, un draorano cuyas escamas brillaban como metal negro. Los dragones eran los máximos depredadores de su mundo natal, y Stus se comportaba como si fuera el dueño de la galaxia. El entrenamiento de combate comienza con la comprensión de su lugar en la cadena alimentaria, anunció Stus. Su voz tenía la autoridad de alguien que nunca había sido presa. Cada especie ha desarrollado ventajas específicas. Los vidianos cazan en manadas. Los tóxicos tienen armas químicas. Los etéreos poseen habilidades mentales más allá de los límites físicos. Sus ardientes ojos naranjas encontraron a Amy entre la multitud. Los humanos hemos evolucionado como animales de presa. Son débiles, lentos y no poseen armas naturales. Sobreviven escondiéndose y huyendo. Esto no es vergonzoso. Todo ecosistema necesita especies presas. Varios cadetes se rieron entre dientes. Amy sintió que le ardía la cara pero guardó silencio. Sin embargo, Stus continuó, las especies de presa pueden ser útiles en operaciones militares. Los humanos se destacan por seguir órdenes y realizar tareas sencillas de apoyo. Son prescindibles y pueden ser entrenados para operar equipo básico. Comenzaron los ejercicios de combate. Amy fue emparejada contra un vidiano llamado Krix. El alienígena felino se movía como una sombra líquida, rodeándola con gracia depredadora. Cuando empezó el combate, Krix estuvo detrás de ella en segundos. Unas garras afiladas presionaron su garganta. Muerta, ronroneó Krix. Demasiado fácil. Amy reinició y lo intentó de nuevo. Esta vez, aguantó 8 segundos antes de que Krix la inmovilizara contra la lona. El tercer intento duró 5 segundos. Cada fracaso provocaba más risas entre los cadetes que observaban. Basta, gritaron a Cés. La humana ha demostrado un comportamiento de presa típico. Pánico, mala coordinación y derrota inevitable. Es por esto que su especie sirve en roles de apoyo. Amy se puso de pie, limpiándose la sangre de un pequeño corte que tenía en el brazo. Solicito permiso para intentarlo de nuevo, señor. Cetus parecía molesto. La lección está completa. Has demostrado tus limitaciones naturales. Con todo respeto, señor, me gustaría entender mejor esas limitaciones. Más risas de los cadetes. Corinne observaba desde la esquina con una expresión ilegible. Muy bien, dijo Cetus. Six, demuestra una vez más por qué los humanos son presas. Esta vez, Amy intentó algo diferente. En lugar de intentar igualar la velocidad de Krix, estudió su patrón de movimiento. El vidiano siempre giraba primero hacia la derecha y luego atacaba por la izquierda. Al comenzar el combate, Amy se lanzó a la derecha en lugar de retroceder. Aún así, perdió en 4 segundos, pero obligó a Krix a cambiar su enfoque. Interesante, dijo Stus, aunque su tono sugería que lo encontraba más divertido que impresionante. El animal de presa intenta pensar. Un esfuerzo admirable, pero el pensamiento no puede superar millones de años de evolución. Esa noche, Amy estaba sentada en su habitación revisando videos de combate en su tableta. Corinne regresó de cenar y la encontró viendo la misma secuencia una y otra vez. Estás estudiando tus derrotas, observó. Aprendiendo de ellas, corrigió Amy. Todas las especies aquí tienen ventajas naturales, pero también patrones, debilidades. ¿Y qué debilidad tiene mi especie?
pequeño estratega. Amy miró al enorme ursoide. Asumes que tu tamaño te hace invencible. Pero el tamaño significa peso, y el peso significa tú. No pueden cambiar de dirección rápidamente. Corinne entrecerró los ojos. Pruébalo. Se dirigieron al espacio abierto de su habitación. Corinne se abalanzó sobre ella como un tren de carga, pero Amy ya se movía. Se agachó bajo sus enormes brazos y se deslizó detrás de él. Cuando él se giró para seguirla, ella ya se movía de nuevo. Interesante, retumbó Corinne. No puedes hacerme daño, pero puedes evitarme un rato. Un rato podría ser suficiente, dijo Amy. Esa noche, mientras yacía en su pequeña cama escuchando los estruendosos ronquidos de Corinne, Amy pensó en el día. Todos allí eran más fuertes, más rápidos y más peligrosos que ella. Tenían razón en eso. Pero también eran predecibles. Luchaban como siempre lo había hecho su especie, usando las mismas tácticas que habían funcionado durante millones de años. Tal vez ser la especie más débil de la galaxia no era solo una desventaja. Tal vez también era una oportunidad. 3 días después, las alarmas de emergencia comenzaron a sonar por toda la estación. Las alarmas de emergencia atravesaron la academia como un cuchillo. Luces rojas destellaron en cada pasillo mientras voces automatizadas anunciaban código negro en 17 idiomas diferentes. Amy nunca había oído hablar del código negro, pero el terror en los rostros alienígenas a su alrededor le dijo todo lo que necesitaba saber. Los cadetes corrían por los pasillos hacia las estaciones de emergencia. Amy siguió a la multitud hasta el salón principal de actos, donde el comandante Zeus se encontraba en el podio central. Sus escamas, habitualmente perfectas, parecían opacas bajo la intensa iluminación de emergencia. Tras él, una enorme pantalla holográfica mostraba mapas estelares y lecturas de sensores. «Atención a todo el personal», comenzó Stus. Su voz no transmitía la habitual confianza autoritaria. Los sensores de largo alcance han detectado un objeto que se acerca desde el espacio profundo. Los escaneos iniciales sugieren que tiene aproximadamente 800 kilómetros de diámetro y se mueve a velocidades sublumínicas hacia las colonias del borde exterior. Un murmullo recorrió a los cadetes reunidos. 800 kilómetros era más grande que la mayoría de las lunas. Amy observó cómo la pantalla ampliaba los datos de los sensores, mostrando una masa oscura moviéndose entre las estrellas. El objeto coincide con las descripciones encontradas en archivos antiguos. Stus continuó. Creemos que es lo que los registros históricos llaman un devorador de mundos. El último avistamiento confirmado fue hace más de 3000 años. El murmullo se convirtió en susurros asustados. Amy nunca había oído el término, pero los cadetes mayores sí. Vio la enorme figura de Corinne endurecerse con algo que nunca antes había visto en él. Miedo. Se cancelan todos los permisos. Stus anunció. La academia está ahora bajo confinamiento militar. Los cadetes listos para el combate serán transferidos a puestos de servicio activo en las próximas 72 horas. El personal de apoyo y los cadetes de primer año permanecerán en la estación para los procedimientos de evacuación si es necesario. Amy levantó la mano. Señor, ¿qué es exactamente un devorador de mundos? Varios cadetes se giraron para mirarla. El comandante Stus pareció molesto por la interrupción. Cadete Baker, este no es momento para charlas educativas. Con todo respeto, señor, si podemos enfrentar esta amenaza, ¿no deberíamos entender qué es? Stus hizo una pausa y luego señaló la pantalla. Los devoradores de mundos son antiguas entidades cósmicas. Consumen planetas enteros y todo lo que contienen. Según registros históricos, 7 civilizaciones importantes fueron completamente destruidas por ataques de devoradores de mundos antes de que la criatura desapareciera en el espacio profundo. Hace milenios. ¿Cómo fueron destruidos?, preguntó Amy. ¿Qué métodos usaron las civilizaciones para contraatacar? Los registros indican que emplean respuestas militares convencionales, flotas, armas y ataques coordinados.
Todos fracasaron. La voz de Stus tenía un tono definitivo. Cadete Baker puede retirarse para prepararse para una posible evacuación con el resto del personal de apoyo. Amy quería hacer más preguntas, pero la asamblea ya se estaba disolviendo. Los cadetes de combate se apresuraron hacia las estaciones de transporte, mientras que los de primer año como ella fueron dirigidos a sus cuarteles. Al caminar de regreso por los pasillos, Amy notó algo. Los cadetes avanzados parecían confiados. Hablaban de gloria y batalla. Los instructores mayores parecían aterrorizados. De vuelta en su habitación, Corinne guardaba equipo en un kit militar. Sus enormes manos se movían con la eficiencia de la práctica, pero Amy podía ver la tensión en cada movimiento. ¿Está siendo desplegado?, preguntó. Los clanes de heroides han sido llamados al servicio activo. Nos uniremos a la flota de batalla principal en 2 días. Hizo una pausa mientras preparaba el equipaje. Pequeño humano, deberías usar los transportes de evacuación cuando lleguen. Regresa a tu mundo natal. ¿Qué pasa con los equipos de investigación? Alguien tiene que estudiar los registros históricos. Corinne rió, pero no había humor en ello. ¿Qué hay que estudiar? 7 civilizaciones intentaron luchar contra esta cosa. 7 civilizaciones murieron. El patrón es claro. Pero ¿y si todas cometieron el mismo error? ¿Cuál podría ser? Amy pensó detenidamente antes de responder. ¿Y si todas luchaban de la misma manera, usaban las mismas tácticas? Luchaban como su especie evolucionó para luchar. Los draoranos usaban fuego y superioridad aérea. Los antiguos clanes titanes usaban fuerzas terrestres masivas. El colectivo psiónico usaba ataques mentales. Cada especie luchó con sus ventajas naturales. Y todas perdieron. Corinne dejó de empacar y la miró. Sí, todas perdieron. Entonces tal vez luchar con ventajas naturales sea el enfoque equivocado. A la mañana siguiente, Amy se dirigió a los archivos de la academia. La mayor parte de la estación estaba concentrada en preparativos militares, por lo que los niveles de investigación estaban casi vacíos. Encontró a la bibliotecaria de la IA, una construcción holográfica llamada base de datos, flotando cerca de las terminales principales. Cadete Baker, dijo la base de datos con su voz electrónica neutral. No está programado el acceso al archivo hoy. La mayoría de los estudiantes de primer año se han asignado cadetes a tareas de preparación para la evacuación. Estoy investigando los registros históricos de los devoradores de mundos, dijo Amy. Para fines académicos. La base de datos se detuvo un momento, procesando su solicitud. Muy bien, mostrando todos los registros disponibles sobre encuentros con devoradores de mundos. El archivo se llenó de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares, informes de batalla y fragmentos de comunicaciones de civilizaciones extintas. Amy pasó horas leyendo los relatos. Todas las historias seguían el mismo patrón. El devorador de mundos aparecía en el límite de un sistema estelar. La civilización defensora movilizaba sus flotas. Se enfrentaban a la entidad en combate espacial. Perdían, pero los detalles eran inquietantes. El registro draorano mostraba que sus famosas armas de fuego no tenían ningún efecto sobre la criatura. Peor aún, después de las primeras batallas, el devorador de mundos comenzó a usar ataques de fuego contra ellos. Los informes militares de los Titán describían cómo sus propias estrategias de batalla se volvían en su contra. La transmisión final del colectivo psiónico hablaba de que sus ataques mentales eran absorbidos y redirigidos. Base de datos, dijo Amy lentamente. El devorador de mundos no solo era inmune a estos ataques. Aprendió de ellos. Correcto. La base de datos respondió. El análisis de las grabaciones de combate sugiere que la entidad posee capacidades adaptativas. Parece estudiar y replicar los métodos de combate utilizados contra él. Amy sintió una fría comprensión. Así que cada vez que una civilización lo atacaba con sus ventajas naturales, le enseñaban a usar esas mismas ventajas.
Esa hipótesis coincide con la evidencia disponible. ¿Qué pasa con las especies que no se defendieron? ¿Había algún registro de civilizaciones que intentaran enfoques diferentes? La base de datos procesó la pregunta durante varios momentos. No existen registros de enfoques alternativos. Todos los encuentros documentados muestran respuestas militares estándar. Amy observó los datos que fluían a su alrededor. 7 de las civilizaciones más grandes de la galaxia habían cometido el mismo error. Habían luchado como la evolución les enseñó a luchar. Habían usado sus mayores fortalezas, y esas fortalezas se habían convertido en las herramientas de su destrucción. Base de datos. Necesito información sobre la historia militar humana, específicamente batallas donde los humanos ganaron contra oponentes superiores. Procesando solicitud mostrando datos históricos relevantes. Aparecieron nuevas pantallas que mostraban batallas de la historia de la Tierra. Humanos luchando contra ejércitos más grandes con mejores armas y ganando mediante tácticas inesperadas, guerra de guerrillas, engaño, retiradas que se convirtieron en victorias, usando la fuerza enemiga en su contra. Amy pasó el resto el día estudiando. Aprendió sobre humanos que habían ganado batallas al negarse a luchar como sus enemigos esperaban, que habían sobrevivido siendo impredecibles, que habían convertido la debilidad en ventaja. Al caer la noche, notó una mayor actividad en los pasillos exteriores. A través de las ventanas del archivo, pudo ver transportes militares atracando en la estación. La flota galáctica se estaba reuniendo más rápido de lo esperado. Base de datos interrumpió su investigación. Cadete Baker. Recibo comunicaciones prioritarias sobre la aproximación del devorador de mundos. Las proyecciones actuales indican que la entidad llegará a las colonias del borde exterior en aproximadamente 6 días. El mundo colonial de New Haven se encuentra justo en su camino. ¿Cuántas personas viven en New Haven? La población actual es de 6.000 millones. 400 millones de seres conscientes que representan 47 especies diferentes. Amy cerró los ojos. 6.000 millones de personas, hombres, mujeres, niños de docenas de especies diferentes. Todos ellos contando con la flota galáctica para su protección. Una flota que se preparaba para cometer los mismos errores que destruyeron 7 civilizaciones. Base de datos. Necesito hablar con alguien al mando de la flota. Lo siento. Cadete Baker, pero los cadetes de primer año no tienen autorización para contactar con el mando de la flota, especialmente durante operaciones militares activas. Amy revisó los datos que la rodeaban. Todo apuntaba a la misma conclusión. La flota galáctica iba a enfrentarse al devorador de mundos usando tácticas convencionales. La entidad aprendería de esas tácticas. La flota perdería y entonces 6.000 millones de personas morirían a menos que alguien intentara un enfoque diferente. Base de datos. Necesito esquemas detallados de las naves de exploración de la Academia, específicamente sus capacidades de sigilo y sistemas de navegación. Esa información es clasificada solo para cadetes de combate, pensó Amy rápidamente. Estoy investigando tácticas humanas históricas que usaban naves pequeñas para reconocimiento. Esto entra dentro de mis parámetros de investigación académica. La base de datos se detuvo y luego comenzó a mostrar la información solicitada, mostrando las especificaciones técnicas de las naves de exploración. Amy estudió los datos con creciente determinación. Las naves de exploración eran pequeñas, rápidas y estaban equipadas con sistemas de sigilo avanzados. Fueron diseñadas para misiones de reconocimiento tras las líneas enemigas, exactamente el tipo de misión que ninguna persona cuerda intentaría contra un devorador de mundos. Pero Amy comenzaba a pensar que la cordura podría ser el problema. Cada decisión táctica sensata para 3.000 años habían conducido al mismo resultado. Tal vez era hora de intentar algo descabellado. Mientras caminaba de regreso a sus aposentos esa noche, Amy se cruzó con grupos de cadetes de combate que se preparaban para el despliegue. Hablaban con confianza. La flota galáctica reunida cerca de New Haven parecía una constelación en movimiento.
Amy observó desde la plataforma de observación de la Academia cómo las naves de guerra de todas las civilizaciones importantes tomaban posiciones alrededor del mundo colonial. Las naves lanzallamas draoranas brillaban como estrellas rojas. Enormes cruceros de batalla ursoides se movían con un propósito letal. Naves mentales etéreas flotaban como fantasmas plateados entre las pesadas naves. Era la fuerza militar más grande en la historia galáctica. 3.000 naves que transportaban a los mejores guerreros de cientos de mundos. Los comandantes de la flota habían pasado días planeando la formación de ataque perfecta. Cada especie lucharía usando sus mayores fortalezas en perfecta coordinación. Amy sabía que estaban a punto de cometer el mismo error que había matado a 7 civilizaciones. Magnífico, ¿no? El comandante Stus estaba junto a ella en la ventana de observación. El poder combinado de la galaxia se unió contra una amenaza común. Ninguna fuerza en el universo puede enfrentarse a tal poder. Señor, ¿ha revisado los registros históricos de combate de los archivos? Cetus la miró con cierta molestia. Cadete Baker, la historia antigua no es relevante para la guerra moderna. Tenemos armas y tácticas que no existían hace 3000 años, pero el enfoque es el mismo: atacar con una fuerza superior aprovechando las ventajas naturales de las especies. Porque ese enfoque funciona, es como se ganan las guerras. Amy observó a un escuadrón de naves cazadoras vidianas practicar ataques contra objetivos simulados. Sus movimientos eran fluidos y perfectos, como una manada de depredadores acechando a su presa. ¿Y si el devorador de mundos quiere que luchemos así? Ya basta, cadete. Regrese a sus preparativos de evacuación. Amy saludó y abandonó la plataforma de observación, pero no regresó a sus aposentos. En cambio, se dirigió a los niveles inferiores de la estación donde estaban atracadas las naves exploradoras. El hangar estaba casi vacío. La mayoría del personal estaba concentrado en la preparación masiva de la flota en la parte superior. Encontró la nave exploradora 7 en el extremo más alejado del hangar. Era pequeña comparada con las naves de guerra de arriba, diseñada para la velocidad y el sigilo más que para la potencia de fuego. Amy había pasado los últimos 2 días estudiando sus sistemas a través de archivos de bases de datos. Conocía cada control, cada sistema, cada limitación. No deberías estar aquí. Amy se giró y vio a Corinne de pie detrás de ella. El enorme Urerzoid se había acercado silenciosamente a pesar de su tamaño. Pensé que estabas desplegado con la flota de batalla, dijo Amy. El despliegue comienza en 2 horas. Vine a despedirme. Se acercó, sus ojos oscuros estudiando su rostro. Pero creo que no estás aquí para despedirte de mí. Amy miró la nave exploradora. 6.000 millones de personas van a morir. Corinne, la flota los protegerá. La flota hará que los maten. Cada batalla registrada contra el devorador de mundos sigue el mismo patrón. Las fuerzas defensoras atacan con una fuerza abrumadora. La entidad aprende de sus ataques y los destruye usando sus propias tácticas. Corinne guardó silencio un largo momento. ¿Y crees que puedes tener éxito donde civilizaciones enteras fracasaron? Creo que alguien tiene que intentar algo diferente. Algo descabellado, ¿quieres decir? Amy sonrió sin humor. ¿Cuál es la definición? ¿De locura? Repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Y qué planeas hacer con esa pequeña nave? Sus armas no podrían dañar un transporte civil, y mucho menos una entidad cósmica. No voy a luchar contra ella. Corinne entrecerró los ojos. ¿Y luego qué? Amy dudó. Su plan sonaba descabellado incluso en su mente. Voy a confundirla. Antes de que Corbin pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. No las alertas de emergencia de antes, sino las de combate. Amy y Corinne corrieron a la terminal de comunicaciones más cercana, donde apareció la forma holográfica de la base de datos. El devorador de mundos ha entrado en el sistema de New Haven, anunció la base de datos.
Todo el personal, preséntese en sus estaciones. El despliegue de combate comienza de inmediato. A través de las ventanas del hangar, Amy pudo ver el resplandor distante del mundo colonia, y acercándose como una sombra en movimiento, algo bloqueaba las estrellas tras él. El devorador de mundos había llegado antes de lo previsto. Comando de flota a todas las naves. Una voz crepitó en el sistema de comunicación. Contacto enemigo confirmado. La entidad mide aproximadamente 850 kilómetros de diámetro. Su composición parece ser orgánica. Y basado en energía. Todas las alas de ataque se preparan para el combate. Amy sintió un vuelco en el estómago. De verdad iban a hacerlo. Librar la misma batalla que había fracasado durante 3000 años. Corinne, tienes que irte. Tu transporte se irá sin ti. El enorme alienígena la estudió un momento más. Lo que estás planeando es un suicidio. Lo que la flota está planeando es un genocidio. Corinne buscó en su mochila y sacó un pequeño dispositivo. Baliza de emergencia. Si sobrevives a cualquier locura que estés contemplando, actívala. Alguien vendrá por ti. Vas a ayudarme. Te deseo suerte y espero que me demuestres que me equivoco sobre que los humanos son presas. Se giró hacia la salida del hangar y se detuvo. Pequeño humano, hay algo que debes saber sobre el devorador de mundos. Los registros antiguos hablan de algo más. Dicen que no solo destruye, sino que absorbe. Cada mundo que consume se convierte en parte de él. ¿Qué significa eso? Significa que las 7 civilizaciones muertas podrían seguir vivas dentro de esa cosa, y tal vez no quieran estarlo. Corinne se fue sin decir una palabra más. Amy se quedó sola en el hangar. Se abrió mientras las naves de transporte despegaban, transportando tropas de combate hacia la flota que esperaba. A través del sistema de comunicación, podía oír las voces seguras de los comandantes de flota que coordinaban el ataque. Subió a la nave exploradora 7 e inició la secuencia de arranque. Los sistemas de la nave se activaron con suaves pitidos electrónicos: navegación, campo de sigilo, soporte vital y el pequeño pero sofisticado conjunto de sensores que sería crucial para su plan. Amy había pasado horas estudiando los patrones de batalla anteriores del devorador de mundos. Siempre esperaba a que las fuerzas defensoras atacaran primero. Observaba sus tácticas, aprendía sus estrategias y luego las volvía en su contra. Pero, ¿y si alguien se acercaba sin atacar? ¿Y si alguien actuaba de una manera tácticamente inconexa? El combate de la flota principal comenzó cuando Amy terminó su última comprobación de sistemas. A través de las cámaras externas de la nave, podía ver la batalla a lo lejos. Miles de puntos brillantes se movían en perfecta formación hacia una oscuridad que parecía engullir las estrellas. La transmisión llegó con el comando de flota a todas las naves. Comienza el ataque de la primera oleada. Escuadrones de llamas Draoran, comiencen su asalto. Amy observó el resplandor rojo del fuego Draoran. Naves mientras se dirigían hacia el devorador de mundos. Incluso desde esa distancia, podía ver sus armas iluminando la oscuridad. Corrientes de plasma y llamas moleculares impactaron la superficie de la entidad. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, el devorador de mundos comenzó a brillar con la misma luz roja que las armas draoranas. Aquí el líder de vuelo Corvox. Una voz de pánico se escuchó por las comunicaciones. La entidad está usando nuestro propio fuego contra nosotros. Está usando nuestro propio fuego. Solicito apoyo inmediato. Amy cerró los ojos. Estaba sucediendo. Exactamente como lo predecían los registros históricos. El devorador de mundos estaba aprendiendo. Segunda oleada. Iniciar ataque. Ordenó el mando de la flota. Cruceros pesados cersoides. Avanzar y atacar. Amy activó el campo de sigilo de la nave exploradora 7 y despegó del hangar. La pequeña nave se escabulló de la estación de la Academia sin ser detectada. A su alrededor, la mayor fuerza militar de la historia galáctica estaba a punto de repetir los errores del pasado. Puso rumbo directamente hacia el devorador de mundos.
La batalla se intensificó mientras Ami volaba hacia la zona de conflicto. Naves mentales etéreas se unieron al asalto. Sus armas psíquicas creaban distorsiones visibles en el espacio. Los cruceros de ácido Torak lanzaron nubes de químicos corrosivos. Las manadas de cazadores vidianos atacaron en enjambres coordinados. Y con cada nuevo ataque, el devorador de mundos se volvía más brillante. Absorbió todas las armas, aprendió todas las tácticas y comenzó a usarlas contra la flota. El fuego draorano se volvió contra las naves draoranas. Los ataques psíquicos aplastaron naves etéreas. Las nubes de ácido se disolvieron. Cruceros Torak. Todas las naves se repliegan. El mando de la flota finalmente ordenó reagruparse en posiciones defensivas alrededor del planeta. Pero Ami pudo ver que era demasiado tarde. El devorador de mundos había aprendido todo lo que necesitaba. Comenzó a moverse hacia New Haven, y nada que la flota pudiera hacer podría detenerlo. La pequeña nave de Ami se acercó a la enorme entidad sin ser detectada. De cerca, el devorador de mundos era aún más aterrador de lo que sugería el registro histórico. No solo era grande, estaba vivo. Tentáculos orgánicos de cientos de kilómetros de largo se retorcían en el espacio. Las superficies que parecían metal eran en realidad algún tipo de tejido vivo. Y a lo largo de su masa, Ami pudo ver luces que pulsaban como un latido masivo. Computadora, le dijo a los sistemas de su nave. Escaneen en busca de señales de vida dentro. La entidad. La respuesta le heló la sangre. Se detectaron concentraciones masivas de señales de vida. El análisis sugiere múltiples especies conscientes. El recuento estimado supera el billón de patrones de conciencia individuales. Ami observó las lecturas. 1 billón de mentes. Las poblaciones absorbidas de mundos muertos se mantenían vivas dentro de la criatura que los había destruido. El comando de la flota a todas las naves llegó con una transmisión desesperada. La entidad ha comenzado la extracción atmosférica de New Haven. Repito, el devorador de mundos está comenzando a consumir el planeta. A través de los sensores de su nave, Ami pudo ver zarcillos de energía oscura que descendían de la entidad hacia el mundo colonial. La atmósfera estaba siendo arrastrada en corrientes brillantes. Los 6.000 millones de habitantes de New Haven tenían quizás horas antes de que su mundo se volviera inhabitable. Ami respiró hondo y dirigió su pequeña nave directamente hacia la trayectoria de los zarcillos de alimentación de los devoradores de mundos. Computadora, prepárese para apagar todos los sistemas de armas y emitir una señal de identificación estándar. Advertencia. Acercarse a una entidad hostil sin sistemas de armas no es Rexing. La nave de Ami desapareció en el haz de alimentación del mundo como un pececillo tragado por una ballena. La energía oscura envolvió la nave exploradora 7 y la atrajo hacia la enorme entidad. Ami sintió la gravedad artificial fluctuar a medida que fuerzas incomprensibles tomaban el control de su nave. Sus instrumentos se descontrolaron. Las lecturas de energía se dispararon sin medida. La temperatura del casco aumentó rápidamente a medida que una radiación desconocida bañaba la nave. A través de las ventanas, pudo ver paredes orgánicas pasar rápidamente mientras su nave era arrastrada hacia el interior de la criatura. La integridad del casco estaba al 60% y descendía. La computadora anunció con voz tranquila. Sistemas de soporte vital comprometidos. Tiempo estimado de supervivencia, 12 minutos. Ami trabajó frenéticamente en los controles, redirigiendo la energía de los sistemas de armas a los escudos ambientales. Sus modificaciones mantuvieron la nave unida mientras se adentraba en el devorador de mundos. A su alrededor, las paredes pulsaban con patrones bioluminiscentes que dolían al mirarlos directamente. La nave finalmente se detuvo en lo que parecía ser una vasta cámara interna. Los sensores de Ami mostraron una especie de atmósfera, aunque llena de gases que matarían a la mayoría de las especies al instante. Activó su traje ambiental y se preparó para abandonar la nave. Computadora, comience a transmitir mi registro personal en todas las frecuencias. Si no, regresa,
Alguien necesita saber qué encontré aquí. Amy abrió la esclusa de aire y entró en el interior del mundo. La cámara se extendía más allá de su vista en todas direcciones. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia que parecía metal vivo pulsando con vetas de energía. Pero lo que llamó su atención fueron las estructuras incrustadas en esas paredes. Edificios, naves, manzanas enteras de docenas de mundos diferentes, todo perfectamente conservado dentro del cuerpo de la criatura. Caminaba por un cementerio de civilizaciones. Amy activó los sistemas de grabación de su traje y comenzó a explorar. Cada pocos pasos, encontraba nuevos horrores. Una plaza Draan con estatuas con forma de dragón que aún custodiaban calles vacías. Una enorme fortaleza ursoide. Sus muros diseñados para resistir bombardeos planetarios. Etéreas agujas de cristal que una vez albergaron energía mental pura. Todas vacías. Todas esperando. El análisis informático indica extensos sistemas de preservación en todo este entorno. La IA de su traje informó. Las estructuras absorbidas parecen mantenerse en perfectas condiciones. Amy se adentró más en la cámara, siguiendo pasillos que parecían cambiar y transformarse a medida que caminaba. El mundo no era solo un destructor. Era coleccionista. Cada mundo que había consumido se conservaba aquí como especímenes en un museo. Entonces oyó las voces. Al principio, eran susurros en el límite de la percepción. Pero a medida que Amy se adentraba más en el laberinto de civilizaciones absorbidas, las voces se hicieron más claras. Hablaban en docenas de idiomas, pero los sistemas de traducción de sus trajes captaban fragmentos. Ayúdennos. Sigo aquí. No puedo morir. Atrapado. Amy sintió hielo en las venas. Corinne tenía razón. Las civilizaciones absorbidas seguían vivas, de alguna manera conscientes dentro del cuerpo del mundo. Siguió las voces a través de una sección que parecía un antiguo templo colectivo ciónico. Las paredes cristalinas brillaban con energía mental atrapada. En el centro del templo, los encontró. Miles de seres de todas las especies que el devorador de mundos había consumido estaban en filas perfectas como soldados en posición de firmes. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Sus cuerpos no mostraban descomposición a pesar de llevar milenios muertos. Y de sus bocas salían susurrantes súplicas de ayuda. Dios mío, susurró Amy. Todos siguen conscientes. Una de las figuras se giró hacia ella. Había sido Draoran, pero sus escamas ahora eran del mismo metal vivo que las paredes. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 3000 años de tormento. Una nueva presa viene a saciar el hambre. Te unirás a nosotros pronto, pequeña. Tu conocimiento se convertirá en su conocimiento. Tu fuerza se convertirá en su fuerza. ¿Cuánto tiempo has estado así? El tiempo no significa nada aquí. Existimos para servir al hambre. Le proporcionamos los recuerdos y las habilidades que necesita para cazar nuevas presas. Los ojos muertos de la criatura se enfocaron en ella con terrible claridad. Le enseñamos a usar nuestras armas contra nuestra propia gente. Somos la razón por la que nuestros mundos murieron. Amy comprendió con creciente horror. El devorador de mundos no solo absorbía materia y energía. Absorbía conciencia. Cada ser que consumía se convertía en parte de una vasta inteligencia colectiva que le ayudaba a cazar con mayor eficacia. Las civilizaciones absorbidas se vieron obligadas a convertirse en cómplices voluntarios de su propia destrucción. ¿Puedes ser liberado? La libertad es un concepto anterior al hambre. Ahora solo hay servicio. Los Draan se acercaron. Pero tú eres diferente. Los patrones de tu especie no están en nuestros recuerdos. ¿Qué? ¿Humanos? Una onda recorrió a los reunidos. Muertos. Susurros en una docena de idiomas llenaron el aire mientras procesaban la información. Humanos. Repitió el draorano. No tenemos recuerdos humanos. ¿Cómo es posible? Porque nunca antes luchamos contra el devorador de mundos. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no huiste con los de tu especie?
Amy miró a su alrededor a las miles de almas atrapadas. Cada una había sido una vez un guerrero orgulloso, un científico brillante, un padre amoroso. Ahora eran prisioneros de sus propias mentes, obligados a ayudar a la criatura que había destruido sus mundos. Como alguien tenía que romper el patrón, activó los sistemas de comunicación de sus trajes y transmitió en todas las frecuencias. Comando de flota, soy la cadete Amy Baker a bordo de la nave exploradora 7. Estoy dentro del devorador de mundos y he contactado con supervivientes de las civilizaciones absorbidas. La entidad está usando su conciencia para mejorar sus habilidades de combate. Cada especie que ha consumido queda atrapada en su interior y obligada a proporcionar conocimiento táctico. La estática le respondió. Los devoradores de mundos bloquearon la mayoría de las señales de comunicación. Los draoranos la estudiaron con creciente interés. Transmite información táctica a tus enemigos. Este comportamiento no tiene sentido estratégico. Tal vez tenga mucho sentido de una manera que el devorador de mundos no puede entender. Amy continuó explorando las almas atrapadas que la seguían como un desfile silencioso. Encontró evidencia del proceso de alimentación de la criatura, mecanismos orgánicos masivos que descomponían la materia y la energía. Centros de procesamiento donde se catalogaba y almacenaba el conocimiento absorbido. Y en el centro de todo, encontró lo que estaba buscando. Porque la cámara central era más pequeña de lo que esperaba. Aquí, las paredes eran transparentes, revelando el verdadero corazón del devorador de mundos. No era una máquina ni un arma. Era una criatura, antigua más allá de lo imaginable, flotando en un mar de fluido brillante. Su cuerpo no era más grande que la propia Amy, pero su mente llenaba toda la entidad. Cuando Amy se acercó, los ojos de la criatura se abrieron. Eran del tamaño de platos de comida y estaban llenos del conocimiento acumulado de civilizaciones muertas. Cuando habló, su voz vino de todas partes a la vez. Otra especie de presa viene a alimentar el hambre eterna. Proporcionará nuevos conocimientos tácticos para futuras cacerías. No estoy aquí para ser consumido. Toda materia orgánica, en última instancia, satisface el hambre. Su resistencia será anotada y catalogada. Amy se acercó a la pared transparente. ¿Qué eras antes de convertirte en esto? La pregunta pareció confundir a la entidad. Sus enormes ojos parpadearon lentamente. Antes el concepto no estaba claro. Solo existe el hambre. El hambre siempre ha existido. Pero algo te hizo sentir hambre en primer lugar. Algo te apartó de lo que sea. Estabas metido en esto. El devorador de mundos se quedó en silencio por un largo momento. Alrededor de Amy, las almas atrapadas observaban con creciente interés. Así no era como solían transcurrir sus conversaciones con la entidad. Existen fragmentos de memoria de antes del hambre. Una pequeña criatura hambrienta de un mundo muerto encontró la manera de consumir vida. Fuerza de otros para sobrevivir. El consumo creció y se convirtió en necesidad. La necesidad se convirtió en propósito. Amy sintió un destello de comprensión. Te estabas muriendo. Encontraste una manera de sobrevivir absorbiendo otras formas de vida. Y te transformó en algo que nunca podría dejar de consumir. La supervivencia es la directriz principal. Pero, ¿a qué precio? Mira a tu alrededor. Mira en lo que te has convertido. Por primera vez en milenios, el devorador de mundos miró las almas absorbidas que rodeaban su cámara central. Se quedaron en un juicio silencioso, víctimas de su hambre sin fin. Sirven voluntariamente, dijo, pero había incertidumbre en su voz. ¿Les preguntan? La atención de la entidad se volvió hacia la conciencia atrapada del Draoran. ¿Sirves voluntariamente? El antiguo guerrero habló con 3.000 años de dolor en su voz. Servimos porque no tenemos otra opción. Recordamos nuestros hogares. Recordamos a nuestras familias. Recordamos haberlos visto destruir todo lo que amábamos, y nos vemos obligados a ayudarlos a hacerlo una y otra vez. El devorador de mundos retrocedió como si lo hubieran golpeado.
Esto no es posible. Los absorbidos proporcionan el conocimiento libremente. Nosotros proporcionamos conocimiento porque ustedes lo toman de nosotros, dijo otra voz. Un mago mental etéreo dio un paso adelante. Somos prisioneros de nuestros propios pensamientos. Cada día debemos usar nuestros recuerdos para matar a más inocentes. Amy vio su oportunidad. Comando de flota. Esta es Amy Baker. Si puedes escuchar esta transmisión, no te enfrentes al devorador de mundos con armas convencionales. Repito, no utilices ataques convencionales. El devorador de mundos volvió su atención hacia ella. Tus transmisiones tácticas no tienen sentido. Adviertes a tus enemigos de tu presencia y revelas tu conocimiento. No estoy tratando de derrotarte con una fuerza superior. Entonces, ¿cuál es tu propósito aquí? Amy miró a su alrededor a las miles de almas atrapadas, luego volvió a mirar a la antigua criatura que se había convertido en un monstruo. Estoy aquí para darte algo que no has tenido en 3.000 años. Una elección. Los ojos del devorador de mundos se abrieron de par en par. La elección es irrelevante. Lo único que importa es la supervivencia. ¿Pero qué pasa si la supervivencia no requiere consumo? ¿Y si hubiera otra manera? Antes de que la entidad pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo su cuerpo. A través del transpar, el segundo asalto de la flota galáctica comenzó mientras Amy se encontraba en la cámara central del devorador de mundos. A través de las paredes transparentes, podía ver armas de energía iluminando el espacio mientras miles de naves atacaban con furia desesperada. Pero esta vez, algo estaba mal con la respuesta de la entidad. El devorador de mundos intentó acceder a las memorias tácticas de sus víctimas absorbidas. Pero las almas atrapadas dudaron. Durante 3.000 años, se vieron obligados a proporcionar conocimiento instantáneo sobre su especie y sus métodos de combate. Ahora influenciados por las palabras de Amy, se cuestionaron si debían continuar ayudando a su captor, proporcionándole técnicas de combate de fuego a los Draoran. El devorador de mundos comandaba la conciencia absorbida. El antiguo guerrero Dran miró a Amy y luego volvió a mirar a la entidad. No. La palabra resonó en la cámara central como un trueno. En 3 milenios de cautiverio, ninguna de las almas absorbidas había rechazado jamás una orden directa. No es posible negarse, dijo el devorador de mundos, con clara confusión en su enorme voz. Usted proporcionará la información requerida. No lo haremos. El mago mental etéreo se unió a la rebelión. No te ayudaremos a destruir más mundos. Alrededor de la cámara, miles de almas atrapadas comenzaron a hablar al unísono. No vamos a ayudar. No serviremos. Elegimos resistir. El devorador de mundos retrocedió en estado de shock. Sus zarcillos alimentarios, que habían estado drenando la atmósfera de New Haven, comenzaron a tambalearse. Por primera vez en su existencia, la criatura se enfrentó a algo que no podía comprender ni contrarrestar. Amy se acercó más al núcleo. Tienes miedo. El miedo no es posible. Solo existe hambre y supervivencia. Pero tienes miedo. No sabes cómo manejar la resistencia desde dentro de tu propio cuerpo. Cada enemigo al que te has enfrentado te atacó desde afuera. Aprendiste sus tácticas y los derrotaste. Pero, ¿qué ocurre cuando el propio conocimiento absorbido se niega a cooperar? Los ojos del devorador de mundos se movían frenéticamente entre Amy y las almas rebeldes. Desde afuera la flota galáctica presionó su ataque, pero sin las ventajas tácticas habituales de la entidad, sus armas en realidad estaban causando daños a su casco exterior. Esto es imposible, insistió la criatura. Los absorbidos aportan conocimiento. Esta es su función. Su función era vivir libres en sus propios mundos, respondió Amy. Les quitaste eso. Pero ni siquiera tú puedes quitarles su capacidad de elegir. El guerrero Dran dio un paso adelante. Durante 3.000 años hemos sido esclavos de vuestro hambre. Os hemos visto destruir mundo tras mundo usando nuestro propio conocimiento contra nuestra propia especie.
Pero este humano nos ha mostrado algo que habíamos olvidado. ¿Qué te ha mostrado? Que incluso en la muerte, incluso en el cautiverio, todavía tenemos el poder de decir no. La enorme forma del devorador de mundos se estremeció cuando más almas absorbidas se unieron a la rebelión. Milenios de conocimiento táctico acumulado se volvieron inútiles porque sus víctimas se negaron a proporcionar la información necesaria para contrarrestar los ataques de la flota. Ami activó nuevamente su sistema de comunicación. Comando de flota, soy Ami Baker. La entidad está perdiendo sus ventajas tácticas. Presiona tu ataque ahora, pero no apuntes a la destrucción total. Repito, no destruyas al devorador de mundos por completo. A través de las paredes de la cámara, pudo ver la flota respondiendo a su transmisión. Sus ataques se intensificaron, concentrándose en los zarcillos de alimentación que estaban drenando la atmósfera de New Haven. ¿Por qué nos proteges? El devorador de mundos le preguntó a Ami. Su especie no gana nada con nuestra supervivencia. Porque destruirte no resolvería nada. Solo te convertirías en otra víctima del ciclo de violencia que ha consumido esta galaxia durante miles de años. Ami se acercó al núcleo, colocando su mano contra la barrera transparente. Una vez fuiste una pequeña criatura que intentaba sobrevivir en un mundo muerto. El hambre te impulsó a consumir a otros. Ese consumo te cambió, te hizo más grande, más poderoso, pero también más hambriento. Cada mundo que devorabas empeoraba el hambre, no lo mejoraba. La supervivencia requería consumo, ¿no? ¿O el consumo se convirtió en un hábito que te convenciste de que era supervivencia? La entidad permaneció en silencio durante un largo momento a su alrededor. Las almas absorbidas observaban con creciente esperanza. Algunas llevaban atrapadas más tiempo del que existía la civilización humana, pero recordaban lo que se sentía tener esperanza. Muéstrame, dijo Ami de repente. Muéstrame tu primer recuerdo antes del hambre, antes del consumo. Muéstrame lo que eras. Los fragmentos de memoria están dañados. No, claro. Entonces déjame ayudarte a recordar. Ami activó los sistemas de registro de memoria de sus trajes. Pero en lugar de intentar extraer información, comenzó a compartir sus propios recuerdos. Imágenes de la Tierra fluyeron desde su traje hacia la conciencia del mundo. Bosques verdes, océanos azules, ciudades llenas de vida y risas, familias reunidas para comer, niños jugando en los parques. Pero también compartió los recuerdos más duros, guerras y hambrunas, desastres y enfermedades, épocas en las que los humanos se vieron obligados a elegir entre la supervivencia y la compasión, y de alguna manera encontraron la manera de elegir ambas. Su especie se enfrentó a la extinción muchas veces. Observó el devorador de mundos mientras procesaba los recuerdos de Ami. Aún así, no consumiste otras especies para sobrevivir. Encontramos otras formas. Aprendimos a cooperar en lugar de consumir. Descubrimos que ayudar a los demás a menudo nos ayudaba a nosotros mismos. Pero estábamos solos. No existían otros con los que cooperar. No estás solo ahora. Ami hizo un gesto hacia las miles de almas absortas que los rodeaban. Tienes la conciencia de civilizaciones enteras dentro de ti. No como esclavos o bases de datos tácticas, sino como socios potenciales. ¿Qué pasaría si en lugar de obligarlos a ayudarte a consumir más mundos, trabajaras con ellos para encontrar una mejor manera de existir? Los ojos del devorador de mundos se abrieron de par en par cuando empezó a comprender. Propone simbiosis en lugar de parasitismo. Propuse la elección en lugar de la fuerza. La criatura permaneció en silencio durante varios minutos, procesando este concepto revolucionario. En el exterior, la flota galáctica había logrado cortar los tentáculos de alimentación de New Haven. La atmósfera del mundo colonial era segura, pero la flota contuvo el fuego, esperando a ver qué sucedía a continuación. La conciencia absorbida necesitaría consentir la cooperación, dijo lentamente el devorador de mundos. Entonces les pregunté. La entidad dirigió su atención al guerrero Draoran. ¿Prefieres la cooperación voluntaria a la servidumbre forzada?
El antiguo soldado miró a sus compañeros almas absorbidas, luego volvió a mirar a la criatura que los había esclavizado durante milenios. ¿Qué significaría cooperación? Tu conocimiento y experiencia ayudarían a guiar nuestras acciones, pero conservarías la autonomía sobre tu conciencia. Podrías rechazar solicitudes que violaran tus principios morales. Y a cambio, continuaríais existiendo como seres conscientes en lugar de volver a la muerte. Y juntos encontraríamos nuevos propósitos que no requieran la destrucción de mundos habitados. El Draoran consideró esto cuidadosamente. A su alrededor, miles de otras almas esperaban su decisión. Finalmente, habló. Aceptamos, pero con una condición. Indique su condición. Nuestro primer acto de cooperación será ayudar a reparar el daño que hemos causado. Los mundos que os ayudamos a destruir, las civilizaciones que os ayudamos a absorber. Trabajaremos para restaurar lo perdido. La restauración de la materia consumida es posible, afirmó el devorador de mundos con creciente entusiasmo. Los mundos absorbidos existen en forma preservada dentro de nuestro cuerpo. Con la cooperación voluntaria de la conciencia absorbida, se podría lograr la reconstrucción. Amy sintió lágrimas en sus ojos mientras observaba la conversación. El ciclo de destrucción que había durado 3.000 años finalmente se estaba rompiendo. No a través de una potencia de fuego superior o de tácticas inteligentes, sino a través del simple concepto humano de ofrecer opciones en lugar de exigir sumisión. Comando de flota, transmitió. Esta es Amy Baker. La crisis ha terminado. El devorador de mundos acordó cesar las acciones hostiles y comenzar los esfuerzos de restauración. Repito, la amenaza ha terminado. La respuesta llegó de inmediato. Cadete Baker, le presento al comandante Stus. Explique su estado. Señor, he negociado con éxito una solución pacífica a la crisis del Borleater. Hubo una larga pausa antes de que Stus respondiera. Cadete, acabas de decir que negociaste con una entidad cósmica que ha destruido 7 civilizaciones. Sí, señor. Resulta que incluso las entidades cósmicas responden bien al ser tratadas con respeto en lugar de recibir disparos. Durante las siguientes horas, Amy observó cómo el devorador de mundos comenzaba el proceso de liberación de los mundos absorbidos. Planetas enteros materializados en el espacio vacío, perfectamente conservados y listos para la recolonización. Las almas absorbidas, ahora socios voluntarios en lugar de esclavos, guiaron a la entidad en complejos procesos de restauración que a las civilizaciones normales les habría llevado siglos lograr. Cuando Amy finalmente emergió del devorador de mundos en su nave exploradora, encontró a toda la flota galáctica esperándola. Cuando atracó en la estación de la Academia, fue recibida por el comandante Stus, Corbin y lo que parecía ser la mitad de la población de la estación. Cadete Baker, dijo Stus mientras desembarcaba. Creo que te debo una disculpa. No, señor. Me enseñaste que cada especie tiene ventajas naturales. Simplemente no te diste cuenta de que la imprevisibilidad era la mayor ventaja de la humanidad. Corin dio un paso al frente, su enorme figura, de alguna manera, logrando parecer orgullosa. Pequeño humano, creo que me equivoqué sobre tu especie. ¿Cómo? No son animales de presa. Tampoco son depredadores. El gran alienígena sonrió, mostrando dientes capaces de atravesar el acero. Eres algo mucho más peligroso. Eres la especie que cambia las reglas. Amy miró por las ventanas de la estación al devorador de mundos, que ahora flotaba pacíficamente cerca de New Haven mientras continuaba liberando mundos restaurados. La entidad que había aterrorizado la galaxia durante milenios se estaba convirtiendo en su mayor fuerza de restauración y sanación. Quizás cambiar las reglas sea lo que la galaxia necesitaba, dijo. 6 meses después, Amy Baker se convirtió en la criatura más joven jamás ascendida al rango de Protex Galáctica.